ojo, no tanto una traducción correcta, sino una traducción congruente. Va más al método que al resultado. El proceso que se sigue de análisis, de transferencia, etcétera, etcétera, a ver si se ha cumplido ese proceso, pues es bueno. Y no se va tanto al resultado. Y claro, la congruencia se puede obtener con independencia de la aplicación de la teoría, pues por pura intuición. Pero bueno, ahí están, hagan ustedes, mi reflexión es esa, se impone una selectividad de teorías y una traducción. Yo no sé si les estoy cansando o continúo, ¿no? Continúo, muy bien. Entonces voy a un tercer carácter. Acuérdense que estamos haciendo la fenomenología de los estudios de la traducción. Hemos empezado por la diferencia, el decalage que existe entre la actividad y su enseñanza profesional. Segundo, hemos pasado a la complejidad y luego lo hemos demostrado con toda esa serie de teorías. Teorías que podemos sintetizar en un grupo de teorías prescriptivas y en un grupo de teorías descriptivas o filosóficas. A ello se añade la interdisciplinariedad. Por citar algunas de las ciencias que nos asedian a los pobres teóricos de la traducción, pues miren ustedes, la lingüística general y aplicada, eso casi por formación, sí, pero la sociología, ya he mencionado Bourdieu, ¿no? La antropología, el último Nida es un antropólogo de la traducción. La historia cultural, ¿no? La psicología y el psicoanálisis, las técnicas de la información, la etnología, los estudios de género. El pobre teórico de la traducción se ve desbordado. Bien, es verdad que todo esto lo enriquece, y ahí está la vocación profesional de todos, la vocación intelectual de todos ustedes, pero teniendo en cuenta de que posiblemente no logren abarcar todas esas disciplinas que intervienen y que tendrán que llegar a un momento en que se rindan a un cabeza, ¿no? Otro rasgo sería ese entreguismo de la teoría a las famosas TICs, a las técnicas de la traducción, de la información y comunicación, ¿no? Las TICs, que hoy día lo hemos aceptado como, digamos, el no más de la teoría de la traducción y de la práctica de la traducción. Todo esto en el supuesto de que la consulta en Google o la utilización de las memorias de traducción o de la lingüística de corpus o de corpora va a solucionar todos los problemas de comprensión e integración de un texto en un universo de discurso. Y yo creo que la adquisición de esa competencia, la competencia instrumental, está robando mucho tiempo al resto, a la adquisición del resto de las competencias. En nuestro plan de estudios tienen 3 semestres dedicados a estas ciencias. Y los profesores de informática que no saben nada de traducción quieren más y más y más, porque creen que el futuro está ahí. Y yo creo que todo eso pues va en detrimento, se lo volvería a decir, de la preparación humanística, de la preparación intelectual. Porque velis nolis, quieras o no quieras, vas a tener que enfrentarte a esas técnicas. Pero lo que no va a hacer el estudiante, el alumno, si nosotros no se lo damos, es pues la competencia extralingüística, la formación cognitiva, el saber algo de historia, de filosofía, etcétera, etcétera, que va a ser fundamental. Y lo que le va a quitar también es tiempo para dedicarlo a aquel instrumento en el que antes nos formábamos los traductores, que era la lectura.
la lectura, que hoy en día en nuestros planes de estudio es que no existe nada que se diga, bueno, comentario de textos, lectura de textos, y el otro día me quedó perplejo. En Medellín un taxista me dice, en mi tiempo, un taxista, en mi tiempo, cada año 52 libros teníamos que leer y comentar. Digo, pues venga usted a dar la charla que yo me jubilo. Sin ninguna duda. Porque estamos con estas. Menos mal que en ese mismo congreso hubo un ingeniero informático que nos llamó, como decía Ortega, que los traductores éramos apocados, nos llamó apocados porque queríamos estar siempre a la última de las TICs. Queríamos estar a la última. Dice, claro, eso, dice, a nosotros, a mí como ingeniero, decía él, con los rudimentos ya todo lo demás lo he desarrollado yo. Otro avanzo porque me queda una hora, ¿no? Sí, vale. Como rasgo caracterizador, otro rasgo caracterizador de la situación, de la teoría de la traducción y de nuestra disciplina, hay que señalar, en efecto, lo podríamos llamar la premura de los... Bueno, sí, también, antes. La disociación entre teoría y práctica. Resulta que muchos de estos grandes teóricos no han traducido en su vida una línea. No tienen la vivencia de lo que, ya digo, el mismo Botia, que ustedes conocerán, un señor amabilísimo, agradable, extraordinario, pero no han traducido, yo lo confiesa, pero dice, me gusta reflexionar sobre la teoría de la traducción. Bueno, pues eres libre, muy bien, pero de ahí a que él haga una teoría prescriptiva de la traducción va un trecho. Descríbela a filosofía, pero no la prescribas. Y por otra parte, ya he dicho, ¿qué traductor? Yo cuando voy a las casas del traductor allá en Arles, en Tarazona, en España, en Alemania, en Estrade, yo no veo que los traductores se ríen de todas estas teorías. Claro, se ríen pues porque ellos son conscientes de que ellos no se han formado profesionalmente, son traductores libres. Pues claro, yo traduzco, lo que habría que plantearse es si ellos traducen mejor que los profesionales, los que se han formado profesionalmente, que eso es otra cuestión en la que yo no entro. Sí, disociación entre teoría y práctica. Otro rasgo caracterizador es la premura de los planes de estudio. Digo premura por decir algo. Fíjense ustedes que yo no sé cuántos semestres tienen ustedes, pero allá en el TIER, perfecto. Un aplauso porque nosotros, por desgracia, lo hemos reducido a 8. Fíjense ustedes, excepto en la Complutense y en alguna otra universidad donde se mantienen los 10. Pero fíjense ustedes lo que es en 8 semestres. Pónganse ustedes a pensar todo lo que tienen que aprender, todo lo que tienen que incorporar, habilidades, competencias, actitudes, la transversalidad, la famosa transversalidad, todos esos valores que digan ustedes cómo se adquieren, cómo se viven, la lengua, la cultura, y todo esto a costa en los planes de estudios españoles, a costa de la preparación de la competencia histórico-lingüística, que no figura en ninguna como materia, no figura como asignatura. Ustedes cogen los planes de estudio de todas las universidades españolas y a lo mejor en alguna encuentran pues un semestre de historia universal. Todo esto a favor de las TICs, porque piensan que si en cierto momento falla algo, pues digo, bueno, para eso está Google. Pero es que claro, no se dan cuenta que no es lo mismo la consulta inmediata que el dominio del contenido, y que ese dominio del contenido pues da una ventaja indiscutible, que es
la rapidez. Porque si yo no tengo que consultar, eso gana, evidentemente. Por eso, desproporción entre las competencias y conocimientos a adquirir y tiempo de formación. En ocho semestres, 4 años, es prácticamente imposible incorporar todo eso. Por otra parte, sobre esto ha llovido también esta moderna doctrina pedagógica del aprender a aprender. Del aprender a aprender. ¿Y cuándo se aprende a saber? Cabría preguntarse. Usted ha aprendido a aprender, pero ¿sabe? Que por otra parte lo proponen como el logro más excelso de toda la didáctica moderna, cuando prácticamente eso está en Sócrates con el célebre método mayéutico, el método aquel que desde la comadrona que ayuda a nacer el concepto y creen que es de la más rabiosa actualidad, pero ahí está, en el plan de Bolonia famoso que padecemos allá, pues allá está metido hasta. Y teóricamente lo que hace es reducir al profesor a un administrativo más, y al alumno pues un señor que constantemente está mirando pues cosas puntualísimas, un periódico que contrasta con el Google, etcétera, etcétera, que elabora, etcétera. Todo eso es realmente nefasto. Pero por eso congratulaciones por el hecho de que ustedes por lo menos hayan mantenido los 10 semestres. Hablando ya desde un punto de vista sociológico, pues el análisis de nuestra actividad manifiesta 2 rasgos muy característicos. En primer lugar, la orientación pragmática, la orientación de la didáctica de la traducción a los textos que se llaman socialmente relevantes, que son los técnicos, los jurídicos y los médicos, fundamentalmente. Los demás no existen. Y claro, socialmente relevantes. Yo también les querría decir aquí, es posible que a lo mejor todos estos textos les dé en el futuro un cierto bienestar económico. Pero más allá del bienestar económico hay unas necesidades profesionales, intelectuales, morales, que bueno, uno se puede satisfacer en ese juego de ajedrez, de traducir textos jurídicos, pero en fin, no es para ponerles un reto un listón muy alto, ¿no? Pero si van a pasar a la historia, pasarán a la historia no como traductores de textos jurídicos, sino como traductores de una obra literaria. El traductor, pues, de tal, ¿no? Lo que ha hecho el señor Silva Santisteban con esa antología, pues que dice, ahí estamos recuperando nombres de la traducción, de la historia de la traducción en Perú, que quieran que no han pasado la historia, aunque sea un espacio mínimo el que ocupen en la historia de la traducción del Perú, pero eso alguna satisfacción también da, ¿no? Y digo que esta orientación pragmática en los planes de estudio de nuestras universidades españolas se dice, bueno, dado que el tanto por ciento de traducciones de textos relevantes pues es tenemos que centrar la didáctica, y por eso se pone pues traducción jurídica, traducción médica, traducción, y un semestrillo se dedica a la traducción literaria. He hecho pues una serie de por si no me da tiempo, pues bueno, una serie de errores que miren ustedes, esto es sensacional. He encontrado en la Catedral de Bérgamo, italiano. ¿Aprecian ustedes algo? Dottore, San Gerolamo, dottore de la Chiesa, y le han puesto médico. Y la primera vez que uno lo lee, dice, anda,
Pues no sabía yo que San Jerónimo era médico, tengo que investigar. Me voy a la historia del padre Sigüenza, la vida de San Jerónimo del padre Sigüenza, para ver si era médico. Y claro, dice, se te enciende la luz, claro, el dottore, traducido por ¿eso dónde se forma? En la consulta de Google, no, pero si él va a creer como el traductor incipiente no tiene la duda metódica como hábito, que es lo último que les voy a recomendar, la duda metódica como cartesiana como hábito fundamental, pues claro, dice, bueno, el doctor, si voy al doctor italiano, pues es un médico. Y que Westphalen. Dice, bueno, pues no le cuadraba del todo, porque debería ser in Westfalen. Dice, nacida en Westfalia. No, de soltera, de apellido Westphalen. Y claro, esos, señores míos, es que estos delitos en traducir son los que nos califican como buenos o malos traductores. Porque el que yo haya interpretado, bueno, incluso que es el primero, que es una cosa más lingüística, podría pasar, porque nadie sabe si nació en Westfalia o nació en otra parte. Pero claro, el hacer del Golfo de Neapel, el Golfo de Nepal, que no tiene golfo y que está a 500 o 600 kilómetros del mar, pues es escandaloso. Y esto se me ha dado. Y esto, bueno, sería la oración Tiswein ein, etcétera, etcétera, en el viaje a Italia, de Goethe, está en Nápoles, tiene frío un poco, se viste con una especie de mono de marinero, y entonces entra el pintor que se llamaba Tiswein y dice, entró la pata de la mesa y se echó a reír. Entonces dice, ya me sonaba a mí que me parecía que era un poco raro, pero bueno, ahí ponía Tiswein, pues bueno, pues pata de la mesa. Y todo eso ya digo, por falta de preparación, y todo eso también por esa orientación a los textos socialmente relevantes, que yo creo que están. Por eso, volviendo atrás, yo creo que el resumen de todos estos pasos sería que estamos frente al cuento de nunca acabar que decía Valéry Larrobot, o cada loco con su tema, cada loco que viene con su teoría propia de la traducción. Ahí va eso, ahí queda eso, la fagocitación de los caníbales, etcétera, etcétera, y todo está contento. Y la verdad es que es interesante, han dado una imagen, un símil. Bien, Haroldo Campos es el que más ha propuesto esta, en su entorno pues brasileño, pues tiene a lo mejor pues una referencia más directa, y entonces bueno, pues una propuesta, ¿no? Entonces bien, podría seguir diciendo un rasgo también que yo creo, por suerte, también ya desde el punto de vista social, también muy importante de los estudios de la traducción, es la feminización sociológica, no solo lingüística, ¿no? Que habría que advertir qué produce eso, pero yo a eso no me atrevo, naturalmente, porque eso tendría que ser pues un especialista de tales estudios. Bien, entonces pues yo no sé si pasar, por si acaso,